Buenas tardes, bienvenidos a este webinar sobre la empresa inteligente, la ciencia y la transformación. También buenos días a aquellas personas que se conecten desde Latinoamérica. Mi nombre es María Jesús Ríos. Antes de empezar a exponer la sesión, voy a hablaros para aquellos que es la primera vez que se conectan de cómo funciona el webinar. Habrá 30 minutos de exposición a cargo del ponente, que en este caso soy yo, y luego habrá otros 15 minutos que dejaremos abiertos para resolver preguntas que puedan surgir. Estas preguntas se pueden hacer mientras estamos haciendo la sesión, escribiéndolas ahora, o al final de la misma también dejaremos un tiempo. Recordaros que la presentación que vais a ver ahora también creo que está en un lateral del webinar y podéis descargarla si lo queréis. Estos son mis datos. Mi nombre es María Jesús Ríos, como os he dicho, yo soy economista de carrera y también tengo un máster en marketing estratégico. Trabajo y he trabajado siempre en empresas de tecnologías de la información y también he sido profesora de organización empresarial y marketing en la Escuela de Informática de Gestión del ICAI. Abajo tenéis mis datos de contacto, estoy en LinkedIn, también en Twitter y mi correo electrónico que también lo podéis usar. Pues bien, comencemos. ¿Qué es esto de la empresa inteligente? Bueno, pues si pensamos en la inteligencia como esa capacidad de analizar, valorar, comprender y tomar decisiones frente a hechos, podemos imaginarnos que una empresa inteligente será algo parecido, es decir, empresas, organizaciones que toman decisiones más o menos consensuadas y que actúan en su mercado o en su entorno. Entonces, si vemos esto así, podríamos definir que una empresa inteligente es una organización, como veis ahí, definida, capaz de detectar los cambios en su entorno, adaptarse a ellos y crear nuevas y mejores condiciones de satisfacción para sus clientes a través de la innovación o de apropiación de prácticas existentes. Esta definición tan extensa realmente lo que nos da indicios son de los cambios en el entorno, de la innovación, de la satisfacción de los clientes y también tener en cuenta un elemento que seguiremos hablando de él a lo largo de la exposición, que es el capital humano. Es decir, las empresas no son robots que interactúan y toman decisiones, sino que dentro hay personas que son las que ejecutan esas tareas o toman esas decisiones o salen al mercado con sus productos o sus servicios. Otro detalle con respecto a las empresas inteligentes y esto de adaptarse al entorno es que estamos viendo ahora mismo cómo eso es un hecho. Estamos comprobando que en los últimos años empresas que han vivido desde el siglo pasado ahora han desaparecido y bueno, me viene a la cabeza por ejemplo el Kodak, ¿no? Que fue una empresa pionera con los temas de la fotografía, el cine, etcétera, y que ya no existe. O también incluso en este siglo empresas como pues Blockbuster o incluso telefonía móvil tipo Ericsson, Sony o BlackBerry, incluso que tuvo un mal momento, o Nokia, en los cuales la no adaptación al entorno o el no saber cómo contentar o desarrollar nuevas iniciativas con sus clientes puede llevar al fracaso. Bueno, a pesar de que esta definición está cambiando y tampoco hay un consenso general y más allá de lo que puede ser la misión, la visión y los objetivos de una empresa establecidos en un protocolo de organización empresarial, lo que sí que vemos es que hay ciertos puntos de encuentro. Uno de ellos, el primero, es por ejemplo que crean, transmiten y se apropian del conocimiento. En estas empresas inteligentes que hemos denominado, lo que está claro es que el valor del conocimiento se usa, es decir, toda la información que se gestiona en la empresa, sobre todo aquella de cara a los clientes, está explotada y utilizada para generar posibles eventos o innovaciones acerca de los productos. Además, cuentan con sistemas unificados y la tecnología y los procesos de la empresa suelen estar aunados y tienen sistemas de información comunes que les ayudan al desarrollo. Además, ajustan y reinventan su identidad. Es decir, las empresas inteligentes se están preguntando constantemente cómo interactúan con su entorno, es decir, no viven hacia adentro, sino que son capaces de constatar cómo están situados frente a la competencia, cómo está evolucionando su producto, incluso cómo es su clima laboral, y son capaces, como hemos visto en grandes corporaciones, pues IBM, General Electric o cualquier otra tecnológica, que son capaces de cambiar su misión y su negocio principal en aras de conseguir mercados o estar situados en una senda de crecimiento. Por supuesto, y lo hemos visto antes, se orientan a clientes. Ninguna empresa puede vivir de espaldas a sus clientes. No se trata de contentar a un dueño, a un directivo, a un ejecutivo, a un jefe, sino saber contentar a un cliente. Ellos son los que valoran realmente el desempeño de una empresa y además son los que pagan por ese desempeño, con lo cual es importante saber dónde están, a qué se dedican, qué preferencias tienen y cómo realmente nuestros productos satisfacen o no sus necesidades.
Por supuesto son innovadoras, lo hemos hablado brevemente, pero luego hablaremos más de ello. Es decir, la apropiación de la tecnología, usarla, pensar en desarrollos nuevos, hace que las empresas estén mejor situadas o no en el mercado y puedan competir y no solamente sobrevivir, sino destacar con respecto a las que estén a su lado en su mismo sector. Con respecto a esto, os quería comentar una clasificación que realiza el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en las cuales determina las 50 empresas más inteligentes de todo el mundo. Entonces elabora un ranking en los cuales comparan tecnologías disruptivas con modelos eficientes de negocio. Pues por no retrotraernos demasiado hacia atrás, pues en el año 2014 comentaros que las empresas que este review o este estudio daba como las más inteligentes del mundo eran una empresa que se llama Illumina, la segunda era Tesla y la tercera era Google. Illumina, que tengo que reconocer que no me sonaba a mí esta empresa, he aprendido que es una empresa que se dedica a la copia del genoma humano. Bueno, pues ellos tienen unas máquinas que son capaces de copiar genomas humanos por un coste de $1000. Esa copia, en el año 2006, con un proyecto del genoma humano, que a lo mejor a alguno de vosotros os suena, costaba $10 millones. ¿Qué ocurre? Que, por supuesto, esa tecnología, incorporada a laboratorios farmacéuticos, a medicamentos, a pautas de curación, a terapias y, por supuesto, al conocimiento del ser humano, pues es totalmente disruptiva y genera un modelo muy interesante de negocio. También, como os contaba, estaban Tesla y Google. Tesla es la empresa esta de coches eléctricos, por decir resumidamente, aunque realmente lo que incorporaba de una forma disruptiva era el sistema de baterías. Y Google, porque en ese año yo creo que fue el año que sacó las famosas Google Glass, aunque todavía no sabemos muy bien qué va a pasar con ese invento, dejémoslo así, lo que sí que es cierto es que proponía una relación distinta entre el ordenador y el usuario en un formato más íntimo. Entonces, bueno, pues eso está ahí. También, curiosamente, en este año empezaron a hablar, que no sé si a alguien le suena, de los temas de Bitcoin. Bitcoin no es una empresa, pero sí que es un proceso, una forma de generar dinero en Internet ajeno a instituciones financieras o bancos y que ahora mismo está desarrollándose con muchas más iniciativas y mucha más tecnología alrededor. Bueno, pues como hablaba de la innovación y de los cambios y del entorno, pues fijaros que en el año 2015 las empresas determinadas por este reportaje como más inteligentes fueron Tesla, Xiaomi, que es una empresa china que no sé si os suena, que hace copia de los teléfonos de Apple. Y además, si lo queréis ver, tiene un CEO que curiosamente imita la estética de Steve Jobs con jerseys de cuello negro y cuello alto. Y además, la siguiente era una empresa, seguía Illumina, pero curiosamente en el cuarto puesto apareció Alibaba, que es un retailer, no sé si alguno lo conoceréis, donde se puede comprobar que no solamente en este caso es la tecnología, que seguro que la hay porque las plataformas de distribución logística tienen mucha tecnología, pero lo que sí que aportan es un modelo inteligente de negocio y lo que es más importante, esa orientación a clientes dándole un servicio o un valor. No olvidemos que si nuestro producto da un valor al cliente, ese producto tendrá éxito, si no, será denostado. Si tenéis curiosidad, en el enlace del final de la presentación está el link a esta página, pero bueno, para que os hagáis una idea, en el año 2016, este año, el primer puesto ocupado de este ranking era Amazon. Volvemos un poco a la distribución analogista, aunque Amazon realmente ahora está explotando su modelo mucho más allá de lo que puede ser una distribución. Baidu, que es otra ingeniería china también que hace coches independientes eléctricos, coches autónomos, vamos, que tiene una asociación con una empresa en Silicon Valley. Illumina, nuestra empresa está de genoma humano, y el cuarto puesto era Tesla. Bueno, si lo queréis ver, es curioso cómo las empresas están situadas y cómo van cambiando. Y, por ejemplo, alguien se imagina Apple, IBM, HP o alguna de estas grandes corporaciones, General Electric, que iban a ser inteligentes, pues están a veces desbancadas por otros modelos de negocio más eficientes. Y por último, y por supuesto no menos importante, y ahora vamos a hablar un poco más en la presentación, es la valoración de los recursos humanos y el talento. Obviamente hay tecnologías nuevas, nuevas formas de hacer las cosas, pero no hay que olvidar la parte humana de esa forma de hacer las cosas. Solamente las empresas inteligentes son capaces de repensarse al mismo tiempo que se repensan asociaciones con sus productos, sus clientes, etcétera, cuáles son sus políticas de recursos humanos. A veces se olvida, pero el talento es cada vez más importante en las empresas y el hecho de conciliarlo, fomentarlo y mantenerlo es muy importante, puesto que a veces es como lo de nadar contra corriente, ¿no? Si no se mejora el talento de las empresas, los conocimientos y las competencias, las empresas van hacia abajo, se pierden y realmente van hacia el desgaste y el deterioro.
Bueno, pues visto estos puntos de encuentro y lo que hemos comentado, podemos ver que para hacerse o convertirse en una empresa inteligente hay un proceso que, bueno, es más complicado de lo que puede poner aquí, pero que hay que hacerlo. Y como poco es necesario estar abierto a la posibilidad de una reforma interna y estructural, es decir, ver que hay afuera y ser capaces de pensar en que tengo que cambiar, es decir, esos inmovilismos empresariales no funcionan si queremos convertirnos en una empresa inteligente. Además, hay que buscar soluciones y productos con mayor despliegue de creatividad y que lleguen a nuevos mercados. Hoy en día la situación, bueno, pues seguro que la conocéis, es tremendamente competitiva, hay muchísima información, el consumidor está más informado y compra mejor de lo que compraba antes, con lo cual o estamos abiertos a solucionar con productos soluciones nuevas o situaciones nuevas de mercado, es probable que nuestra empresa desaparezca. Y además hay que también tener en cuenta que hay que descubrir esos elementos ajenos y propios de la empresa que permitan mejorar nuestras propuestas y dar mejores valores. Muchas veces es cierto que hay que mirar fuera y es muy importante, pero también a veces, y ahora lo veremos, el mirar hacia adentro y saber en qué soy bueno o no, o en qué fallo o no, genera también beneficios para las empresas. Bueno, en estos breves minutos que llevo, yo creo que he dicho 80 veces la palabra cambio, innovación, gestión, adaptarse, con lo cual realmente en un proceso de empresa inteligente lo que hay que hacer es una gestión del cambio. No hay, como comentaba antes, un momento ahora en los cuales, y sobre todo desde hace unos años, en que cualquier tipo de literatura alrededor de las empresas o el cambio empresarial no hable de la importancia del cambio y de cómo hay que adaptarse a las situaciones nuevas. Y bueno, y de hecho ya lo dijo Darwin con lo de las especies, ¿no? Pues en cierto modo esto es lo mismo, o sea, hay que no solamente sobrevivir, sino ser mejores y por supuesto más competitivos con un margen de beneficio por supuesto adecuado para las empresas. Entonces, realmente una empresa inteligente está asociada a una gestión del cambio y he puesto aquí la definición de lo que es la gestión del cambio, que en el fondo es el nombre que se le da a una serie de procedimientos o modelos que apoyan o facilitan el éxito de la implantación de estos cambios. Es decir, cada empresa puede cambiar o dirigirse, digamos, buscar la senda en la cual considere que va a alcanzar el éxito, pero lo que sí que con la gestión del cambio hay un procedimiento, es decir, hay unas pautas determinadas para seguir, que luego se pueden seguir todas o no, pero lo que sí que es verdad es que, bueno, por lo menos orientan hacia dónde empezar, por lo menos tienes esa checklist o esa lista de tareas en las cuales tienes que saber como poco lo que tienes que hacer y, bueno, te ayudan a realizar esas modificaciones en la empresa. Realmente ahora mismo, y es lo que pone aquí, que qué se requiere para gestionar la transformación como resultado del éxito, es un momento realmente de muchísima transformación empresarial. Hay mucho conocimiento, la tecnología ayuda a generar, bueno, pues muchísima información, los usuarios están conectados, no solamente es mi producto, sino de lo que se habla de mi producto, es decir, van incluso implicaciones más allá de lo que antes se podía pensar en una empresa de ventas de materiales o de servicios. Entonces, bueno, realmente ahora lo que tienen difícil las empresas es un poco aunar esto de cambiar, porque no se trata de cambiar por cambiar, sino realmente darle un contenido y saber hacia dónde me dirijo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son un poco las pautas o las preguntas que se debería hacer una empresa o alguien que quiera hacer un cambio en un proceso, en una gestión, para no olvidarlo y estar coherente con lo que se quiere alcanzar. Lo primero, obviamente, es el liderazgo para impulsar el cambio. Os lo decía antes, realmente las empresas están formadas por personas, ejecutivos, empleados, gerentes, gente que hace que lo que se está fabricando o los servicios que se están dando tengan valor para los clientes. Obviamente, si un cambio no está liderado, es muy difícil que eso lleve a su término. Y es más, al revés, grandes líderes han conseguido grandes éxitos. Bueno, pues antes mencionaba a Steve Jobs por referencias, o Bill Gates, o bueno, o Musk, que es el que lidera Tesla. Es decir, hay empresas que tienen grandes líderes y que hacen que ese espíritu se vaya más allá de la cultura empresarial y que motiven a los empleados a estar unidos y a fomentar una mayor productividad o servicios o productos mejores. Entonces, esto es muy importante. Lo siguiente, y bueno, no quiere ser un orden, pero bueno, tener en cuenta, probablemente sea esta la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Tener visión. ¿Qué y cuándo se quiere lograr?
Es decir, no se trata de hacer lo que está haciendo el vecino, ni de porque la competencia está haciendo algo distinto, yo también lo tengo que hacer. Por supuesto, la referencia del mercado, la referencia del cliente, pero hay que saber conocer las fortalezas de unas empresas, o sea, esos análisis, bueno, pues de la tradición de la organización de empresas, de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, tiene mucho sentido en este contexto, es decir, dónde estoy fuerte y dónde puedo llegar, o cuál es mi debilidad y qué amenazas tengo que evitar del mercado. Bueno, pues esto es muy importante también a la hora de gestionar el cambio y de determinar hacia dónde quiero llegar. Por supuesto, la comunicación para obtener el compromiso del equipo no sirve con imponer el proceso. Hablaba antes de liderazgo, pero un liderazgo no significa aquí estoy yo y esto se hace porque yo lo mando. Significa motivar, impulsar, generar ganas, como queréis decir. Realmente la comunicación es muy importante en estos procesos porque si no es probable que los empleados o las personas que participan en los proyectos de cambio no se sientan involucradas y abandonen o sientan miedo para avanzar en el proyecto. Más componentes con respecto a esto de la gestión del cambio es lo que antes anticipaba y es responder para vencer la resistencia al cambio. Es muy importante la comunicación y también las preguntas, es decir, hay muchas empresas en las cuales se están dando cuenta que preguntar a los empleados dónde vamos a ir, qué queremos hacer, qué opináis de esto o compartir los ideales y los valores da muy buen resultado. Hay que sentirse motivado, hay que sentirse miembro de un equipo, hay que pensar que la empresa considera mi opinión o mi actitud o mi actividad valiosa y eso muchas veces genera un entusiasmo por el cambio y lo facilita, en vez de un rechazo, el miedo a qué está pasando aquí, cómo va a salir mi empresa y esto que va a ser, ¿no? Entonces, bueno, cuanta más clara sea la comunicación, cuanto más se involucren los empleados, cuando haya un mejor liderazgo en esos procesos de cambio, es probable que ese éxito se lleve a cabo. Por supuesto, monitorizar el proceso. Nada que no se mida avanza, o sea, eso es así con el cambio o cualquier otra iniciativa. Es muy importante, si ya hemos determinado qué es lo que queremos hacer, cuándo, o los plazos, o las iniciativas que tengamos, monitorizarlas, es decir, no se tiene que quedar ni en un papel, ni en una bonita iniciativa, ni en algo que va a posponerse indefinidamente. Si se asume que se va a cambiar en un área, o en un proceso, o la compañía en general, pues es importante poner plazos y monitorizar que esos se están cumpliendo. Como he hablado antes, el cambio es una constante y es así, y es que es algo que no va a cambiar y valga la redundancia. O sea, la evolución, la innovación, los cambios tecnológicos, las adaptaciones a los nuevos contextos y a las nuevas tecnologías, a los nuevos usuarios, es algo que ya está ahí. Las empresas no pueden permitirse el lujo de utilizar los recursos que utilizaban en el siglo pasado y, por supuesto, vivir ajenas al mundo actual, donde la competitividad, la competencia y la información en tiempo real de cualquier cosa está vigente. Y al hilo de esto es lo que viene después, modernizar a la empresa por medio de la tecnología. Luego lo veremos un poco más adelante, la tecnología por sí sola no va a cambiar una empresa, eso es obvio, pero es cierto que si se utiliza con astucia sí que va a favorecer esos procesos. Todo lo relacionado con la información de los clientes, los productos, la satisfacción, todos esos indicios que antes era difícil de conseguir, ahora mismo a través de las redes sociales una empresa tiene muy fácil saber cómo se está comportando su producto y eso debería ser capaz de reutilizarlo para rápidamente adecuarse al mercado. Bueno, pues dicho lo anterior, y si vamos viendo distintas fases de lo que sería una empresa inteligente, pues ahora tenemos otra más lista. Tenemos una empresa además que es capaz de tener una estrategia de negocios con una gestión del conocimiento, fomentando el desarrollo de las personas. No lo olvidemos, las personas son un componente clave en las empresas, aunque a veces se olviden, y además tienen un trabajo intelectual otorgando aquí el poder en las funciones. Es decir, las empresas tienen que empezar a convivir en una gestión del conocimiento, compartirlo, adecuarlo y desarrollar todo su potencial a través de un trabajo conjunto y de sinergias. Bueno, pues ¿qué nos permite esta evolución, digamos, de una empresa un poco más inteligente, 2.0 o 3.0, como queréis llamarla? Bueno, pues sistemas de gestión integral. Antes decía, obviamente, que la tecnología por sí sola no iba a cambiar una empresa, pero lo que también os digo es que una empresa sin tecnología tampoco va a conseguir grandes cosas, porque está ahí y hay que usarla. Pero realmente la transformación del negocio y del TI tiene que estar íntimamente relacionada. Es decir, igual que tenemos que preguntarnos qué queremos hacer, tenemos que saber qué procesos queremos automatizar, darles capacidades tecnológicas
sacar el mayor provecho, porque es muy importante, porque no se puede, digamos, automatizar un desastre. Y pasa, aunque os sorprendáis, pues pasa en muchas empresas que automatizan procesos que igual hacían, no sé, con hojas de cálculo, ahora tienen grandes herramientas de analítica, pero que tampoco utilizan más allá del cajón y la hoja de cálculo que tiene una persona, ¿no? Entonces, bueno, se trata un poco de esto, de racionalizar los procesos y estandarizarlos, es decir, pues cómo se gestiona la información, cómo se hacen los procesos de facturación, cómo se hacen los procesos de ventas, cómo se gestiona un marketing corporativo, cómo son las políticas de recursos humanos, la formación, es decir, todo ese tipo de tareas en las empresas pueden usar la tecnología y pueden ser mucho más eficientes, pero primero hay que definir qué queremos hacer y cómo, igual que veíamos antes, y luego, digamos, automatizarlo. Y por supuesto una mejora continua y constante de los procesos. Como os decía, esto no cambia, es decir, yo no puedo poner una solución tecnológica, dejarla ahí y no utilizar esa información, si estamos hablando de analíticas o de aplicaciones móviles o de lo que queráis, y no estar revisando constantemente qué me está produciendo. O sea, el cambio se ha llegado aquí para instalarse, es curioso, no son teorías disruptivas, o sea, estamos en un permanente sistema de cambio, además en un momento, digamos, de bastante desequilibrio, con lo cual, digamos, casi todo son incertidumbres y hay que estar intentando averiguar qué es lo que va a pasar con mayor certeza. Otra de las características de esta nueva empresa, un poco más lista o más inteligente, sería tener gestión de procesos punto a punto o extremo a extremo, como pone ahí. ¿Qué significa esto de iniciativas de transformación de procesos extremo a extremo? No es tan habitual y bueno, esto sucede más en grandes corporaciones, pero de lo que se trata es de establecer un criterio de punto a punta. ¿Y por qué? Bueno, porque realmente hace que los sistemas se simplifiquen y además sean más productivos. Imaginaros un ciclo de ventas, ¿vale? O integrar una solución de vendedores con la producción. O sea, si somos capaces de generar toda una cadena de suministro, no solamente la fabricación, que ahora mismo ya está muy automatizada, sino incorporar toda la componente de las provisiones de ventas, los plazos, etcétera, en una sola cadena, estoy segura, no, está comprobado que es muchísimo más eficiente. Igual puede pasar, por ejemplo, con el marketing de las empresas, los departamentos de marketing. Si tenemos una empresa con varios productos y no contamos con un departamento de marketing de extremo a extremo, es decir, que pregunte la opinión de los vendedores de sus productos, que realmente coja todas las sinergias que puede tener productos distintos a una empresa, pues probablemente esté perdiendo, digamos, efecto. Y sin embargo, de la otra forma es más interesante. Igual, pues con la fabricación, aunque es cierto que ya está muy automatizada, todavía hay capacidad de hacer procesos mucho más, insisto, de extremo a extremo, es decir, desde el principio hasta el final, donde se incorporen todos los procesos tecnológicos y además seamos más eficientes. Y curiosamente, aunque no lo pone ahí, a veces haciendo estas cosas, y vuelvo al tema de los empleados, aportan valor, es decir, probablemente una persona que esté fabricando un producto, por simplificar, a lo mejor no está pensando tanto en cómo el vendedor lo vende o en qué cliente lo compra y por qué. Probablemente sí, pero lo que sí que es cierto es que en esos procesos de ida y vuelta, es decir, bueno, pues a un vendedor, cómo se fabrica, etcétera, seguro que muchas veces salen ideas y además ideas buenas, innovadoras para la empresa. Otro punto de estas fortalezas o características de la nueva empresa son los roles organizacionales. Hay que promover el cambio en algunas funciones de la empresa y he puesto el ejemplo de la organización financiera. Bueno, pues desde hace muchos años y sobre todo desde que empezamos con temas de crisis económica, bueno, los departamentos financieros han cogido o tienen ya mucho peso en las empresas, ¿no? Hubo un momento en que eran las ventas, luego también hubo un furor, digamos, de la parte del marketing, pero ahora, digamos, son los departamentos financieros los que muchas veces regulan las iniciativas o los mercados hacia donde se dirigen las empresas. Bueno, pues lo que se propone con esto, esta evolución de la empresa, es que esa organización financiera sea un asesor empresarial. Y es que sean no solamente los que digan si los gastos o no los gastos, o los ingresos o no los ingresos, o cómo van los números de la empresa, sino que realmente sean capaces de valorar aquellos proyectos en los que realmente la empresa tiene la oportunidad de invertir porque piensa que van a ser más rentables, ¿no? Esa visión económica, que desde luego es fundamental y no quiero criticar con eso ni mucho menos las funciones financieras de las empresas, que son tremendamente importantes, sino simplemente hacer algo más, ¿no? Hacer un papel consultivo e incorporarse, digamos, a esa empresa, digamos, un poco más conjunta, más inteligente, donde saber si realmente merece la pena o no invertir, aunque el riesgo sea un poco mayor, porque ese proyecto va a tener éxito, va a ser muy importante. Insistir en el gobierno y el liderazgo transformacional.
Cambiar en una empresa es muy difícil, bueno, cambiar en general, qué tontería, pero vamos, realmente las empresas, las organizaciones suelen ser muy rígidas, muy estables, los departamentos, las funciones, los roles, y realmente o se hace algo disruptivo, no solamente en la tecnología, sino también en los cambios de las empresas, o si no es muy difícil que el cambio triunfe. Lo veíamos antes con la comunicación, con conseguir que la gente se involucre, la gente me refiero a los empleados en general, con esas tareas de liderazgo. Incluso hay empresas que han decidido formar un comité o nombrar una dirección que está gestionando cómo se hace la transformación. O sea, es algo serio. Es decir, si yo decido que mi empresa tiene que cambiar hacia, no sé, nuevos productos, o comprar o vender empresas, o lo que decida que tenga que hacer para sobrevivir, o para, al revés, ser exitosa en el mercado, eso se tiene que monitorizar, igual que veíamos lo de los cambios, ¿no? Hay que tener una organización que acompañe a esos cambios, que realmente las políticas de empresa, los departamentos, las funciones, las herramientas y el conocimiento de cómo usarlas, pues realmente acompañen todos al unísono a ese cambio dentro de las empresas. Y también una cultura basada en valores. Bueno, aparte de misión, objetivos y estrategias de las empresas, pues también apuntar hacia los valores de la empresa. Hablábamos antes de Microsoft o de Apple o tantas empresas, digamos, que tienen metido en su ADN una especie de cultura de empresa. Bueno, pues desde la ropa que usan para ir a trabajar, como el tipo de las oficinas. Es decir, y esos, aunque no son valores, o sea, los valores pues serían respeto al cliente, respeto al individuo, la excelencia, me refiero a ese tipo de valores, pero lo que sí que es cierto es que la cultura empresarial muchas veces es un detonante para que la empresa cambie, ¿no? O sea, si estamos en una empresa, y probablemente las más actuales, digamos, o las más recientes formadas al hilo del éxito de Internet, tienen una cultura, digamos, más fácil de cambio. Es cierto que hay empresas, y bueno, seguro que todos tenéis en la cabeza, pues no sé, algún retailer español o algún otro, en los cuales, digamos, parece que es más difícil cambiar. Y ese cambio, o llegar tarde al cambio, la verdad es que es muy relevante, no puede hacer que una empresa fracase o no. Os hablaba antes de Kodak, que no se supo adaptar a las tecnologías digitales, pero bueno, hay muchas otras, ¿no? Empresas que no han sabido incorporar pues una venta online o una distribución puerta a puerta, y ese tipo de cosas que parecen sencillas, pues realmente no son tan sencillas, obviamente, al implantarlas en una empresa, pero sí que son determinantes para el éxito. Y por último, estas fortalezas o características de la nueva empresa, vuelve a hablar de las competencias y el desarrollo de las personas. Os asombrará a lo mejor un poco que hable tanto de las personas y de la gestión de las competencias, pero es que es así. O sea, realmente las empresas no son entes, hay personas por debajo, y realmente esa capacidad de ser inteligente la aportan las personas, o las políticas, o las herramientas, o los departamentos, o cómo está organizada una empresa para que sea así. Entonces, está demostrado que cuanto más preparadas están las personas o los equipos en la comunicación, en las herramientas, en las tecnologías, en los productos, en mi mercado, en lo que sea, digamos, asociado a mi empresa, es mucho mejor. Y además es mucho más fácil cambiar. O sea, si yo estoy en una empresa en la que veo las tendencias del mercado y cómo está mi empresa, entenderé que hay un cambio. También al revés, si veo que mi empresa está estupenda, pues digamos de alguna forma afianzaré mi confianza en la dirección de mi empresa. Es decir, estos son siempre temas de dos direcciones. En cualquier caso, volveré a resumir lo que os comentaba antes: el compromiso del liderazgo, el compromiso de los empleados, insistir que ese compromiso muchas veces se adquiere a través de las preguntas, es decir, o sea, involucrar al empleado en la tarea del cambio, de la innovación de la empresa, y no es disparatado, es así. O sea, realmente cuando tú estás trabajando para una organización tendrás ideas probablemente de cómo es tu trabajo, y realmente que te pregunten y que seas capaz de exponerlas da mucho valor, y es verdad que es un elemento curiosamente de mucha motivación. Por supuesto, la alineación organizacional. Imaginaros que hemos hablado antes de los procesos de extremo a extremo, y bueno, por coger un departamento sencillo, imaginaros marketing, ¿no? Que he dicho que bueno, pues en vez de tener 4 departamentos de marketing para 4 productos en mi empresa, lo consolido, genero solamente una imagen de marca, hago un marketing poderoso, digamos, de redes sociales, etcétera. Y sin embargo, sigo dejando 4 departamentos de marketing y no hay forma de cohesionarse, ¿no? Es decir, bueno, pues si estamos decididos a cambiar, a hacer cosas nuevas, la organización como tal, es decir, los departamentos, las funciones y las herramientas, insisto, tendrían que estar también al unísono en ese formato. Y gestionar la transición, es nada, o sea, esto lleva un tiempo, está claro. O sea, cambiar una empresa, y mucho más si son grandes o realmente los cambios que se están proponiendo son disruptivos, lleva su tiempo, con lo cual
hay que monitorizar, lo que veíamos antes de hay que evaluar y contar, o sea, hay que medir qué se está haciendo y sobre todo también ser realistas. A veces, bueno, pues las empresas se embarcan en aventuras que realmente no son exitosas, entonces si eso se ve que no funciona, cuanto antes se deshaga mejor. Y al revés, si ves que estás teniendo éxito y eres capaz de acelerarlo, pues también es interesante. Bueno, pues ya estamos en la siguiente evolución y ya sale lo de digital, que parece que yo solamente hablaba de las personas, pero no hablaba de la tecnología, ¿no? Pues obviamente en el mundo en el que estamos ahora, la siguiente evolución es una empresa mucho más inteligente optimizando todo lo que es la capacidad de la fuerza digital. Y aquí sí que voy a hablar, digamos, de tecnología o la tecnología utilizada para la empresa, ¿no? Incluye 4 áreas básicas que seguro que todos conocéis, que son la analítica o los análisis, digamos, para la comprensión del cliente de la empresa, todo el tema de las redes sociales o social media, que he dejado ahí el criterio como más generalizado para la colaboración empresarial, no solamente la empresa actuando con las redes sociales como empresa, sino también hacia adentro. Las comunicaciones móviles, e insisto, el mismo que las redes sociales, no solamente hacia afuera aplicaciones para clientes, sino también hacia adentro, y bueno, la capacitación que puede dar o digamos las oportunidades que puede dar tecnologías de computación en la nube para habilitar la información. Pues empezando con el primero, con lo que es la analítica. Ayer oí una presentación en la que Ginni Rometty, que es el CEO de IBM, decía que los datos es la nueva materia prima del siglo XXI. No sé si es disparatado o no, pero sí que es cierto que, bueno, no excederme en eso porque todo el mundo lo oye, que bueno, el volumen de datos ha duplicado en no sé cuántos años, generamos más información en 2 años que en los anteriores 20.000, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y es realmente la capacidad de utilizar esa analítica y esos datos en favor de la empresa, en crear productos nuevos, innovación, adecuación y todo lo que hemos comentado anteriormente es muy relevante. Y además ahora mucho más. ¿Por qué? Pues como veis ahí, prácticamente porque ahora hay 2 situaciones que, digamos, seguro que van evolucionando, pero que ahora mismo está ahí. Y es primero que somos capaces de digitalizar prácticamente todo, o sea, cualquier cosa emite datos. O sea, ya habéis oído hablar probablemente mucha gente del Internet de las cosas y todos los sensores que hay, todas las redes, todo, o sea, los coches, bueno, no sé, todo, imaginaros, los sensores en las cocinas de las casas, todos los dispositivos son capaces de emitir un dato. Y ese dato se puede recoger, curiosamente, o sea, por supuesto teléfonos móviles, tablets, ordenadores, pero los coches con sus sistemas de ordenadores a bordo, todos los sensores de, bueno, pues por supuesto, ya no os hablo de trenes, aviones, aeropuertos, seguridad, digamos que, pero los dispositivos de las casas, o sea, estos de las domóticas. O sea, una persiana me puede enviar un dato de si está estropeado o no, la calefacción de mi casa me puede mandar un registro a mi móvil. Ese tipo de cosas, o sea, absolutamente impensable, pero que es verdad que al mismo tiempo está generando millones y millones y millones de datos que todavía no hemos analizado, en lo cual se convertirían en información y que hay que explotar si pensamos realmente que es relevante, ¿no? Dicho esto, además contamos con una tecnología ahora mismo que permite extraer ideas de esos datos para usarlos en los negocios. Estoy segura que muchos de vosotros están al corriente de los últimos avances tecnológicos en la explotación de datos. Bueno, pues ahora todo el tema de la computación está cognitiva, que permite, digamos, datos de todo tipo de formatos, vídeos, textos, mensajes de voz, sensores de alarmas, lo que sea, se pueden integrar en un único repositorio y de ahí sacar información. ¿Cuál es el reto ahora? Pues el reto es un poco lo que viene en la siguiente slide. Es sacar de ahí algo. Es decir, que el dato por el dato no sirve de nada. Es decir, que yo sepa cuántos coches hay en una carretera no me sirve de nada si no soy capaz de adecuar, bueno, el horario, el tramo kilométrico, si soy el fabricante de coches, si son de mi marca o no, si lo que realmente quiero vender son productos de bienestar, si están ocupados por familias o no. Es decir, el dato por el dato, que es muy relevante porque antes no lo había, no sirve de nada si no somos capaces de hacerle preguntas inteligentes. Es decir, la información, la analítica para el conocimiento del negocio y la optimización de los procesos de la transformación o los aspectos de la transformación es relevante siempre y cuando las preguntas que saquemos de ellos o la información que guardemos, por supuesto, es relevante, ¿no? Hay 3 áreas, digamos, donde esta analítica realmente es relevante o hay que cumplir, digamos, para que sea relevante para la empresa.
Uno es alinear, volvemos a la organización alrededor de la información. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues hay que saber qué datos se guardan. Es decir, a mí, imaginaros que yo vendo, no sé, sofás, para, no sé, un elemento bastante que solamente está en las casas. Bueno, pues hay informaciones que no pueden ser relevantes para mí, otras sí, pues yo qué sé, cuánto ve la gente la televisión, porque me imagino que se sienta en un sofá, o cuánto tiempo está fuera de su casa, porque me imagino que si llega se sienta en un sofá, cosas de esas que se me están ocurriendo sobre la marcha, ¿no? Entonces hay que saber qué datos se guardan. Hay que tener una política de gobernabilidad de los datos, es decir, hay que saber usarlos, y además hay datos, por supuesto, que ya lo sabéis, que son muy sensibles, y además la normativa de los datos cada vez es más estricta, y eso es obvio. O sea, habéis visto hace poco, bueno, pues el problema este del hackeo con los Dynamics, esto que ha tumbado varias páginas web, digamos, muy relevantes, y la información que se puede sacar de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues el tener la información, hace falta tener la gobernabilidad de los datos, saber qué quiero guardar, darles también un ciclo de vida, es decir, no hace falta a lo mejor guardar registros de hace 25 años, pero sí a lo mejor de los últimos 3 meses o más, y por supuesto también entender para qué los queremos, ¿vale? Y por supuesto tener herramientas para sacarlo. ¿Y para qué queremos esos datos? Bueno, pues os hablaba antes de las preguntas inteligentes, ¿no? Saber para qué lo quiero. Bueno, pues fundamentalmente para anticipar, no sé, amenazas, para ver qué está obviamente pasando en el mercado con mis productos, para predecir éxitos o fundamentalmente fracasos, y para, por supuesto, lograr resultados de negocio. Es decir, si yo tengo una información o una analítica de clientes en la que estoy viendo amenazas, estoy viendo oportunidades, estoy viendo, por ejemplo, fallos en mis productos, por ejemplo, todo lo que se relaciona con el mantenimiento predictivo de maquinarias yo qué sé, o de aviones o de barcos, es decir, toda esa información, digamos, incorporarla para trasladarla a resultados de negocio y ser más eficientes. Y también para actuar con confianza, poner el punto de impacto, porque bueno, es un poco la traducción, para optimizar los resultados. ¿Qué ocurre? Hay muchas empresas que tienen datos, los datos están ahí. Si no los sabemos explotar y si no sabemos hacer una pregunta inteligente, poco nos van a aportar. Pero bueno, asumiendo que tenemos los datos, que hemos hecho la pregunta inteligente, lo que hay que hacer ahora es actuar. Hay también a veces un defecto empresarial que se llama la parálisis por el análisis. Bueno, pues es verdad que a veces esto, digamos, sería la otra cara de la moneda de los datos, ¿no? Mucho análisis sin iniciativa, sin respaldar políticas, sin aceptar proyectos de innovación, pues realmente no serviría para nada. Lo siguiente que había comentado antes es las redes sociales para la colaboración empresarial. Bueno, esto es evidente, todo el mundo está en redes sociales, o casi todo el mundo hace, bueno, pues los millennials que hablaba anteriormente de ellos, bueno, pues realmente estamos en una sociedad que todo el mundo comparte pues experiencias de usuario, productos, referencias de tiendas, de buenas experiencias o malas, de dónde comprarte un coche o una casa, dónde ir a cenar o no, es decir, y además las empresas, y no solamente en el ámbito de bienes de consumo, sino también en el ámbito empresarial, pues utilizan las redes sociales para estar ahí. Bueno, pues hacen eventos online, están Twitter, LinkedIn, Facebook, es decir, aprovechan cualquier contacto, digamos, con las redes sociales donde puedan entrar las personas, clientes, muchos de ellos, para interactuar con ellos. Pero además esto se puede aplicar hacia dentro de la empresa, por supuesto, una red interna de colaboración, pues wikis o las intranet habituales de las empresas donde se pueden establecer políticas o herramientas de colaboración y de compartir pues desde documentos, proyectos o el intercambio de temas, digamos, puramente profesionales relativos a las empresas. Pero también lo que se puede hacer es que fomentar que los empleados como empleados hagan uso de esas redes sociales a favor, digamos, de mi marca, es decir, bueno, pues hacer grupos de Facebook o grupos en LinkedIn o utilizar el Twitter, mi Twitter, digamos, para comentar eventos de mi empresa o situaciones de mi empresa o compartir en redes sociales cosas de mi empresa, no solamente en mi ámbito privado, digamos, fomentar también un poco la colaboración más allá de lo que es el entorno de la empresa con la parte social que el empleado como tal pueda tener. Y esto es cierto que se usa y que tiene mucho éxito porque además, sobre todo en grandes corporaciones donde a lo mejor las personas no se conocen tanto, bueno, pues tienes grupos, digamos, de alguna forma en las cuales puedes interactuar o intercambiar noticias que a lo mejor de otra forma no te enterabas. Otro elemento es el tema de la empresa móvil y hay algunas empresas que piensan que esto, bueno, pues no tiene mucho éxito, pero bueno, pienso que casi todos los que a lo mejor estáis aquí conectados es una auténtica realidad. O sea, en la empresa móvil es un hecho y no solamente lo estamos viendo en entornos empresariales, sino hay modelos de negocio que surgen a través de la empresa móvil, es decir,
llama a mi taxi. Bueno, por supuesto, todas las aplicaciones relacionadas con reservar entradas o atrápalos o cosas así. Es decir, bueno, hay modelos de negocio que son solamente móviles realmente, ¿no? y que los llevas en el móvil o en una tablet o digamos un dispositivo inteligente. Y además esto posibilita acercar a la empresa no solamente con los clientes sino también con los empleados, es decir, dotar de herramientas móviles a la fuerza laboral es muy interesante porque realmente el conocimiento, la información digamos en tiempo real muchas veces es crítica, y si yo soy capaz de dotar con herramientas móviles o con dispositivos móviles con información en tiempo real o acceder a mis herramientas corporativas o lo que pueda necesitar una persona, realmente lo que da es la posibilidad de generar mayor impacto con mis clientes o mayor impacto con mi público en general, ¿no? Entonces realmente las aplicaciones móviles sirven mucho para impulsar la eficiencia de las empresas y además da un valor que es el de tener a mi cliente al lado y ser capaz de contestarle en un momento determinado. Entonces, bueno, permitir, digamos, que la empresa se vuelva una empresa móvil, es decir, dotar de dispositivos móviles, herramientas en dispositivos móviles a los empleados, tiene mucho valor y sobre todo, por ejemplo, la fuerza de ventas es evidente, ¿no? Si yo soy capaz de llevar todo mi portfolio de productos, toda mi lista de precios, todas mis herramientas para generar pedidos en una tablet o en un teléfono y estoy en casa de mi cliente, soy mucho más capaz de anticipar procesos de compra que si luego tengo que volver a la oficina, consultar una lista de precios, volver a llamar, etcétera, etcétera. Y finalmente esto que os hablaba de las tecnologías en la nube, ¿no? Pues no es para hacer apología ni mucho menos de lo que es la computación en la nube, pero lo que sí que es una realidad. Es decir, estas tecnologías en la nube lo que permiten es fundamentalmente abaratar los costes de tecnologías de la información y sobre todo ser mucho más flexibles. O sea, empezar a asociar tecnologías de la información con procesos de la empresa de una forma mucho más sencilla de lo que era antiguamente. Es decir, podemos, digamos, olvidarnos de la parte de la gestión tecnológica y ocuparnos solamente del negocio, y eso está pasando hoy en día. Es decir, esto de la tecnología en la nube lo que me puede dar no solamente es, digamos, hardware y software básicos, sino son servicios tecnológicos que yo pueda aprovechar en beneficio de mi empresa, en mis procesos empresariales, y que además no hace falta que invierta mucho más de lo que voy a necesitar. O sea, realmente se ha vuelto un catalizador para los negocios. Es decir, realmente las facilidades que hay ahora para consumir, digamos, a demanda por el tiempo que lo necesite, recursos, digamos, tecnológicos, ha abierto la posibilidad, bueno, pues de despegar negocios o de asociar o ser más productivos en algunos casos, ¿no? El coste de las tecnologías de información con ese tipo de tecnologías se abarata, se acerca, es mucho más fácil usarlos y, por supuesto, lo que veíamos también antes, o sea, aunque realmente la tecnología no va a cambiar el proceso, sí que es cierto que un proceso sin tecnología no va a triunfar. Bueno, pues por todo esto que he venido contando de la transformación y como veis es el cambio, la innovación y los procesos, realmente, ¿qué es lo que ocurre ahora? Bueno, pues ahora estamos en un momento permanente de cambio en las empresas y de transformación. Entonces, lo que hay que hacer es crear un movimiento, lo comentaba también antes, hay que involucrar a los empleados, hay que tener una capacidad de liderazgo, hay que preguntar dentro de las empresas, hay que observar fuera y hay que estar, digamos, en un permanente movimiento de lo que hay que hacer, ¿no? Es realmente difícil y realmente es ahora, digamos, un poco el dilema de muchas empresas, ese formato de repensarse continuamente sin pararse, porque no es que yo me voy a parar ahora y voy a ver qué quiero hacer dentro de un año con mi negocio, sino que mientras estoy ahora mismo trabajando en mi negocio tengo que además ser capaz de cómo repensarme para los próximos años o 5 años o el año que viene o el plazo que queráis poner, ¿vale? Hay que construir una plataforma de mejora continua. Antes hablábamos de estos elementos, digamos, tecnológicos que pueden ayudar, y es verdad. Y además, al final hay que tener un objetivo muy claro, y insisto que la tecnología por sí sola no sirve para nada, sino al final sirve para ahorrar tiempo de trabajo. Y os parecerá un poco simple, pero se trata de eso. Pero no de un trabajo útil, sino de un trabajo, bueno, pues probablemente administrativo, tedioso, que no genere valor. O sea, realmente las herramientas o la tecnología debería estar ahí para facilitar, bueno, pues por supuesto el conocimiento y la preparación de los empleados, generar nuevas ideas, tener mejor conocimiento de lo que está ocurriendo en el mercado y liberar, digamos, espacio de trabajo no productivo. Y cuando me refiero a productivo me refiero a pensar en mi cliente, en mi producto, cómo vender más o cómo ganar más dinero con mi entorno de actividad empresarial, y quitar esas tareas, digamos, que son redundantes o que no generan ningún valor.
Sacar partido, y esto obviamente está relacionado, para acelerar la transformación. Bueno, pues esto que no es lo del huevo y la gallina, pero sí que es verdad que por sí solos no hacen nada, pero si los unimos con éxito y con visión y sabiendo realmente a dónde quiero llegar, realmente los procesos tecnológicos aceleran la transformación. Herramientas comunes para realizar actividades, compartir información, tener repositorios únicas herramientas, digamos, sencillas de usar, sobre todo por lo menos formados los empleados para que las usen, porque bueno, eso también pasa muchas veces, que las tecnologías luego no se enseñan y realmente caen en desuso porque no se saben usar. Y por último, implantar esa capacitación para el cambio empresarial. O sea, esa idea de que hay que cambiar, hay que innovar, hay que estar generando siempre ideas, viendo qué está pasando y utilizar todos los mecanismos que tengo a mi alcance, bueno, pues por supuesto la analítica, las redes sociales, dispositivos móviles que me den información en tiempo real, hacen que esta empresa, acompañada de políticas de recursos humanos y una organización coherente, pueda tener éxito. Es por ello, bueno, que una frase que resume sería, bueno, que esta transformación de la empresa es una constante reinvención y que realmente para hacerlo con éxito no se trata solamente de un cambio innovador, sino en una ciencia. Y esto de la ciencia viene asociado al tema de experimentar con conocimiento y volver a, digamos, prueba y ensayo, ¿no? Es decir, las empresas no pueden cambiar sin criterio, tienen que cambiar con una visión de hacia dónde quieren dirigirse, y lo que sí que es cierto es que mientras que están actuando tienen que seguir evolucionando. Esto es lo que yo os quería comentar alrededor de la transformación. Aquí tenéis la bibliografía, y si os parece vamos a dejar ahora un momento por si queréis escribir preguntas y luego volvemos a conectarnos para responder si ha habido alguna. Gracias. Bueno, tenemos aquí de momento un par de preguntas que hace Fernando Velasco, que dice que muchas de las empresas que hemos nombrado, Tesla, Apple, etcétera, destacan por tener o haber tenido CEOs que han destacado por su creatividad y visión de negocio. ¿Qué consideras más importante en el camino de la empresa inteligente? ¿La figura del líder, el CEO, o la existencia de una cultura innovadora con un equipo con talento? Desde tu punto de vista, bueno, eso es otra pregunta y es a continuación. Desde tu punto de vista, ¿qué factor tiene un mayor peso en la definición de la empresa inteligente? ¿El uso de la tecnología, la nueva organización del trabajo y los procesos de negocio? A ver, la figura del líder es esencial, está claro. O sea, yo creo que un líder motivador y un líder que tenga visión de empresa y que sepa comunicar arrastra. Y es así, o sea, realmente la cultura la da muchas veces el líder, con lo cual yo creo que el camino de empresa inteligente está muchas veces dirigido por el visionario, ¿no? Y que es capaz de trasladarla. Obviamente después a eso hay que bajarlo, o sea, tú puedes ser muy visionario, pero si no tienes un equipo que te siga, probablemente te quedes solo con tu visión y no avances. Pero es cierto que ese primer detonante generalmente es un CEO o alguien que tiene una idea fabulosa y es capaz de contagiar a la organización. En cuanto a lo de qué tiene más peso, a ver, organizarse bien es determinante, y yo creo que muchas veces es mejor organizarse bien y luego contratar, digamos, la tecnología que hacerlo al revés. Porque, insisto, muchas veces la tecnología a veces es un rechazo, ahora no porque estamos muy acostumbrados, pero yo que llevo muchos años en este sector, no solamente la tecnología a veces era un rechazo total, o sea, no facilitaba, sino que al revés, ponía en contra al usuario y eso no era bueno. O sea, que yo empezaría con una organización inteligente y luego una tecnología que soporte y que ayude a desarrollarla. Además, tenemos otra pregunta que es, lo más difícil además del cambio en sí es la real gestión del data mining. ¿Qué nos dice? A ver, efectivamente, esto realmente lo difícil es sacar la información, o sea, realmente la información lleva muchos años, ¿no? Pero realmente ahora lo difícil, obviamente, es sacar la información. Para mí lo más relevante es saber qué quiero sacar, o sea, o qué me está diciendo, o sea, o ser capaz de tener una visión, de decir, ¿qué es lo que más o menos quiero? O sea, a lo mejor no tengo la pregunta tan inteligente, pero puedo intuir hacia dónde tiene que ir mi empresa o esa pregunta. Tenemos otra pregunta de John Molina, y la anterior nos la habían hecho Aimí Pérez también de fuera, y nos dice que en Costa Rica, en nuestra región, los gerentes de las empresas todavía no tienen esa cultura. ¿Qué recomendaciones me puedes dar para culturizar a los tomadores de decisión? Bueno, pues a ver, muchas veces viene determinado por la competencia. O sea, realmente muchas empresas no se han movido pues porque han sido líderes o porque han estado cómodas, digamos, en una situación determinante. Entonces, realmente, si no hay un detonante como la competencia,
es difícil. Por otro lado, lo que sí que es verdad es que el mundo cada vez es más global, entonces bueno, pues la situación particular que dices de Costa Rica puede estar ahí, pero es probable que pueda venir gente de fuera. O sea, yo creo que lo importante para determinar un cambio es mirar hacia afuera, mirar qué están haciendo otros o pensar si yo puedo mejorar mi empresa. Y bueno, pues además creo que me pasa un montón el tiempo, no tenemos más preguntas. Agradeceros a todos los que habéis oído el webinar, espero que haya sido de vuestro interés y recordaros que si queréis contactarme, encantada, ahí tenéis mis datos de contacto.